cuando yo reconozco a Dios como mi papá, en ese momento el enemigo deja de lanzarme dardos a la cabeza. Y es ahí donde empieza la seguridad. Bienvenidos a nuestro episodio número 6. Gracias por conectarte, gracias por dejar tus comentarios, gracias por hablarnos de tus testimonios. Sabemos lo que Dios ha hecho y hará. Hoy seguiremos hablando de la orfandad, pero hablaremos de cómo sanarlo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Así que alístate, alista tu corazón, alista tu espíritu a lo que Dios va a hacer. Quiero darle la bienvenida primeramente al Espíritu Santo y las gracias a la pastora Joa y a la pastora Sandra por acompañarme en este 6º episodio. Ha sido una bendición, hemos escuchado testimonios, nos han escrito mujeres de diferentes lados, aún hasta mujeres que no son cristianas, que no asisten a la iglesia, pero lo han escuchado porque sus amigas le comentan, lo comparten y de verdad ha sido una bendición. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de lo que hablamos en el episodio número 6 de la orfandad, que hablamos de las características de la inseguridad, del temor, de la competencia con otros, de la falta de identidad, de la falta de una autoestima. Y creo que me falta uno, la aprobación constante. Y hablábamos de que la aprobación, porque como mujer no puedo hacer nada si no me aprueban cómo me visto, qué como, hasta qué puedo estudiar. Entonces, qué cosas tan duras y tan difíciles. Por eso yo invito a las mujeres que de pronto no han visto ese episodio a que lo vean, porque hoy vamos a estar hablando de, yo dije, tengo esta característica, reúno unas 2 o 3 características, pero bueno, ¿cómo las voy a sanar? ¿Qué es lo importante? ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar? ¿O cuál es el camino a seguir por donde yo debo sanar este espíritu de orfandad, estas características que en algún momento han invadido mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y hasta en este tiempo? Porque todavía nos pueden invadir en nuestra familia, en nuestra profesión, en nuestra economía, aún como líderes o pastores en la iglesia. Cuando vivimos esos roles y tenemos esos roles, también puede estar ese espíritu de orfandad. Entonces, ¿cómo voy a comenzar y cómo debo sanar esto, que es lo importante? Pero antes de entrar a esto, la pregunta es, ¿cómo veo yo a Dios? ¿Lo veo como mi proveedor? ¿Lo veo como mi sanador? ¿Lo veo como mi protector? ¿Pero yo veo a Dios como mi Padre? ¿Lo veo como mi Abba Padre? Ahí está la pregunta. Ahí está lo principal. Porque es decir, tal vez puedo yo tener un papá físico pero ausente, o puedo no tener un papá, pero siempre recordar que hay alguien que nunca nos ha dejado y nos falla, que se llama Dios. Y por eso quiero leer una cita bíblica que está en Romanos 8:15 y dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Y yo quiero invitar a cada una de las mujeres que nos está viendo en este momento, que cuando estén en sus devocionales, en su oración, clamen con estas 2 palabras: Abba Padre. Porque cuando yo le clamo a Dios, Señor, tú eres mi Abba Padre, tú eres mi papá, el que me levanta, el que me anima, el que nunca me falla, el que jamás me abandona. Que todo el tiempo yo esté clamando y diciéndole a Dios: Señor, tú eres mi Abba Padre y yo te reconozco como mi papá. Yo te reconocí como mi Salvador, te reconocí como mi protector, te reconocí como el Dios sanador. Pero yo vengo en este momento a reconocer como mi Padre, como mi Abba Padre. Y quiero entrar en ese camino de cómo sanar esas características que vimos atrás. ¿Cómo yo sano eso? ¿Cómo quito eso de mi vida? ¿Cómo no permito que esto pueda pasar de generación en generación? Y lo primero es que cuando tú caminas en el amor y en la aceptación de Dios como tu Padre. O sea, eso es lo primero. Yo camino en el amor y acepto a Dios como mi papá. No solo verlo como mi único y suficiente Salvador.
No solo verlo como el Dios de los milagros o el Dios que sanó mi vida o sanó alguna enfermedad física, no solo en mí, sino en algún familiar o en algún amigo. No, es reconocer que Él tiene un amor de papá, ese amor que a nosotros muchas veces nos hace falta. Porque vuelvo y digo, hay papás, tenemos papás, pero a veces hay papás ausentes, ¿sí? Papás proveedores, pero papás ausentes. Y esa falta de paternidad, esa falta de amor, esa falta de esa figura, Dios está aquí para decirnos, yo voy a cubrir esa figura porque yo soy tu padre. Y mira lo que dice Efesios 1:5, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. El amor del Padre nos protege, pero sobre todo nos sostiene. Y hay algo que yo quiero contar y es que cuando tú vives procesos o cuando estás en medio de una dificultad, que a ti nunca se te olvide que el amor de Dios es el que te sostiene. Y hay una canción que se llama, la verdad yo no soy muy buena para los nombres, ¿no? Yo siempre lo digo, nombres, canciones, yo siempre como que tarareo para poder acordarme. Y esa que dice que se llama María y dice que yo siempre quiero estar a los pies del Maestro. Sí. Y esa es una canción que a mí me llama, o sea, no solo me llama la atención, sino que Dios me habló a través de esa canción, porque una de las formas que Dios me ha hablado a mi vida es a través de canciones. Y en el año 2023, más o menos en enero, Dios me habló a través de esa canción. Entonces cuando dice, Señor, yo solo quiero estar ante tus pies, yo solo quiero derramar mis lágrimas ante tus pies. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ante los pies de Dios, yo estoy reconociéndolo a Él como mi Abba Padre, que aunque pase lo que pase o se derrumbe lo que se derrumbe, Él siempre va a estar conmigo. Cuando yo reconozco ese amor y cuando yo reconozco que Él es mi Abba Padre, ahí voy a comenzar a sanar el espíritu de la orfandad. Ahí voy a comenzar a que cada una de esas características que en algún momento estaban en mi vida o tengo en mi vida, comiencen a tomar el camino que es y comience a avanzar hacia la sanidad. Es que ese Abba Padre es como esa manera consentidora de decirle a Dios, eres mi papito Dios, eres mi amado. Entonces es empezar a usar esta palabra para reconocerlo. Pero mira que ahorita leías esta cita de Efesios 1:5, Sí. pero yo quiero leer el 4, el anterior 4 y 5 en la TLA. Dice, antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Desde un principio. Es decir, esta primera característica, esta primera forma como estamos hablando de cómo sanar es a través del amor del Padre. Entonces es entender que Él nos eligió. No nosotros lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Y desde el principio ya tenía planeado adoptarnos como sus hijos. Entonces es que la gente pueda entender que no importa la situación que esté viviendo, no importa esa inseguridad, ese temor, esa aprobación que estoy buscando de los demás, cuando yo reconozco a Dios como mi papá, en ese momento el enemigo deja de lanzarme dardos a la cabeza. Y es ahí donde empieza la seguridad. Porque entonces si antes me daba miedo hablar ante un público, cuando tú reconoces a Dios como tu Padre, sabes que Él está ahí a tu lado. Y tal vez en algún momento le decía a la pastora Andrea, yo también viví en la universidad esa época que me quedé callada, me quedé muda, pero tenía que reconocer que en la carrera que estaba estudiando necesitaba hablar, necesitaba comunicarme con los demás. Entonces fue Dios el que me llenó de esa seguridad y poder ahorita hablar aquí, hablar en público, predicar. Eso hace parte de lo que Dios ha venido sanando mi vida. Qué bonito escuchar eso. Otra de las cosas que debemos hacer para poder sanar y que este espíritu de orfandad se vaya de nuestra vida, que es algo muy importante, es cuando tú caminas en la presencia del Espíritu Santo. Porque sabemos que el Espíritu Santo es el intermediador, ¿cierto? El Espíritu Santo es como el conector que está en el centro entre Dios y yo. Ese ser que se contrista,
cuando fallamos. Ese espíritu que clama por nosotros a nuestro Padre. Porque hay una cita bíblica, hay una palabra en la Biblia que dice que el Espíritu Santo con gemidos, clama con gemidos indecibles. Cuando yo decía eso, decía, Dios mío, mira lo que, o sea, tú diste la vida por nosotros, te fuiste a sentarte en el trono, pero nos dejaste al Consolador. Pero mira todo lo que hace el Espíritu Santo. Nos consuela, nos levanta, es un conector, es nuestra justicia. O sea, yo digo, el Espíritu Santo hace tantas cosas y uno dice, por eso este papel tan importante, Espíritu Santo, en la sanidad de la orfandad. Y mira lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Dice, en cambio el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y aquí estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo, porque eso es lo que es el Espíritu Santo. Y hay algo que me gusta y digo siempre es que los frutos comienzan con el amor, pero terminan con el dominio propio. ¿Por qué? Porque la clave para todo es el amor. Todo lo que hacemos en la vida hay que hacerlo con amor. El sanar o el tener ese camino con el Espíritu Santo, debo hacerlo con amor. Pero miren que terminan los frutos con el dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo la voluntad de tomar la decisión y decir, voy a sanar. No voy a permitir que este espíritu de orfandad o que esta orfandad siga viviendo en mi vida. Y que no solo viva en mi vida, sino que se repita. Porque yo siempre lo hablo. Esto se puede repetir patrón por patrón. En nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Entonces, por eso la importancia de que la mujer se le revele, de que el Espíritu Santo de Dios le ayude y entienda que debe caminar con él. Mira qué importante lo que hablas, porque para poder identificar todas estas características de las que hemos venido hablando, y creo que cada mujer que nos está escuchando lo puede visualizar, es reconocer que tenemos un padre, ¿sí? Cuando uno dice, quiero sanar, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero tener la bendición de papá Dios, quiero tener ese papá que muchos tienen y yo no lo tengo. Es decir, voy a reconocer a un papá que es Dios y que a través de él puedo traer muchos beneficios, ¿cierto? Sí. Hay muchas mujeres que dicen, quiero cambiar, quiero sanar, pero ¿cómo lo hago? Entonces, lo primero es reconocer que tenemos un papá. Así es. Reconocer que hay alguien que espera que nosotros le hablemos, que nosotros le busquemos. Y es ese papá que está presente. Pongamos un panorama natural. Cuando estamos hablando de un papá, ¿cierto? A nuestro papá que le pedimos todo. Todo. Papá, me pegaron, papá, me golpearon, papá, me caí. ¿Y qué hace el papá? Llega, te cubre con amor. Me encanta cuando dices que hay canciones que nos tocan, porque es así. Mira, a mí me toca muchísimo la canción que dice, en los brazos de papá yo no me quiero ir. ¿Sí? Y dice, no me quiero ir de tus brazos, Dios, porque el papá es eso. El papá es resguardarnos, es cubrirnos. Y cuando reconozco que hay un papá, ahí es cuando me viene el Espíritu Santo y dice, voy a colocar cada don, el amor, la paz, la paciencia. Y hay que pedirle, papá, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, Señor. Yo quiero que esto que tengo en mi corazón me deje de doler. ¿Sí? Y ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a transformar tu vida y te comienzas a dar cuenta que el Espíritu Santo obra en ti. Cuando tú dices, antes no tenía paz, ahora comienzo a tener paz. Qué lindo eso. ¿Sí? No tenía paciencia en tu casa, con tus hijos, con tu mamá, con tu hermano, con tu familia, con la gente de afuera. No tenía tolerancia, ahora soy tolerante. El Espíritu Santo me está comenzando a llenar y está trabajando en mí. Y eso es muy lindo, porque en el episodio pasado veíamos aquello doloroso, ¿sí? Que nos trae la orfandad. Pero aquí viene el Padre y dice, aquí estoy. Así es. Y aquí te traigo el fruto del Espíritu Santo. Y mira que cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo y lo que decías, yo siempre digo, pídele al Señor vivir los frutos del Espíritu Santo y coge uno por uno y vívelos cada 15 días. 15 días uno por uno.
y empiezo a trabajar en ellos. Voy a trabajar en el amor. ¿En qué no le tenía amor? Empiezo a trabajar en la paciencia, empiezo a trabajar en la humildad y así. Y hay algo que, por ejemplo, Dios me ha enseñado mucho, o bueno, el Espíritu Santo, y es con la paciencia. Yo creo que yo antes era muy impaciente, o sea, en todos los sentidos, o sea, cuadriculada, mejor dicho. Y yo empecé desde hace 3 años más o menos, bueno, Señor, frutos del Espíritu Santo. Señor, el primero, la paciencia. Y Dios me empezó a enseñar esa paciencia, que cuando tengo que callar, tengo que callar. Que cuando a veces uno se equivoca y tiene que bajar la cabeza, lo tengo que hacer. Pero todo tengo que tenerle paciencia. Y hay algo lindo que yo siempre cuento y es que desde que yo era niña sufrí mucho de migrañas. Yo tenía 12 años, cuando tenía 12 años me empezaron las migrañas muy fuertes y a mí me tenían que ir a recoger al colegio porque me daban demasiado fuertes. Después pasó el tiempo y me daban migrañas que no podía hablar, me quedaba sin el habla. La verdad eran episodios muy fuertes. Y yo digo que eso también tiene que ver el estrés y cosas. Y de 3 años para acá que Dios empezó a revelarme y a hablarme y muchas cosas, la relación de Dios, del Espíritu Santo y de Jesús, esa relación que uno tiene con Él, porque uno en Dios siempre no es igual. Con el Espíritu Santo no es igual. Yo creo que cuando el tiempo avanza, su relación cambia, pero es una relación que se fortalece demasiado. Que cuando llega el momento en que uno quiere decaer, Dios a uno le recuerda, acuérdate la palabra que te di, acuérdate lo que pasó, acuérdate. Y uno dice, sí, Señor, yo me acuerdo, me voy a levantar. Y recuerdo tanto que yo empecé a trabajar en los frutos del Espíritu Santo, pero les digo la verdad, el primero fue la paciencia. Ese fue el primero. Yo le dije, Señor, y yo lo que les estoy diciendo lo hice. Yo cogí los frutos del Espíritu Santo a trabajar los 15 días y yo a los líderes les digo, eso es lo que ustedes tienen que hacer porque eso les enseña a uno mucho. Pero yo digo que el que es de mayor dificultad creo que es la paciencia. Tal cual. Y empecé a trabajarla y sobre todo con nuestros hijos. Y si son hijos adolescentes, pues aún más. y cosas. Y hasta que yo empecé a entregarle todo a Dios y les digo algo, yo desde hace 3 años las migrañas se fueron completamente, el poder dormir bien, dormir como una bebé. Si me levanto en la madrugada es porque Dios me levanta a orar. O sea, yo digo, si me tocó levantarme en la madrugada es porque Dios me dice, necesito que te levantes, vas a orar, esto y esto y eso, y me levanto. De resto uno dice, yo duermo como un bebé. Sí, plácidamente, pero ha sido a causa de tener paciencia. Porque yo quería hacerlo todo en un día y solucione y arregle, y no lo pude hacer hoy, ok, estoy tranquila, no pasa nada, lo haré mañana. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Pero ¿quién me ayudó? El Espíritu Santo. Y eso también lo hace porque eso sana. El tú vivir los frutos del Espíritu Santo trae sanidad a tu vida. Sí. Trae humildad, trae paciencia, amor, trae dominio propio. Bondad. Amar a otros, ayudar a otros, ver el amor de Dios en otras personas. Mira que cuando tal vez la gente no empieza a usar los frutos, como tú dices, empiezo por semana, sí. Dios te mete un proceso y que se forman los frutos. Sí, así es. O sea, en medio del proceso, en medio de la circunstancia, Dios utiliza ese proceso, así que no le digas a Dios que te quite el proceso, porque si Dios te quita el proceso, más adelante vas a tener que repetirlo, porque es como si Dios fuese nuestro maestro y los procesos son exámenes, y cuando tú no pasas el examen, vas a tener que repetirlo. Claro. Entonces no le pidas a Dios que te quite un proceso, dile a Dios, dame la fuerza, dame la habilidad, lléname de los frutos del Espíritu Santo tanto para pasar al otro lado. Así y es. recordar este proceso como aguas que pasaron y que jamás volverán a pasar. Entonces, si hay gente que está viviendo el mismo ciclo, es porque tal vez no estás desarrollando los frutos del Espíritu Santo que Dios quiere desarrollar en este proceso. Por eso está repitiendo procesos. Y a través de los frutos del Espíritu Santo vas a comenzar a sanar la orfandad. Y por último, que es uno de los que más me encanta, por decirlo así, cómo tú sanas la orfandad cuando tú ayudas a otros. Y mira lo que dice la palabra de Dios. En Juan 14:18, Cristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Proverbios 11:25 dice, el generoso prosperará y el que ayuda será ¿qué? Ayudado. Y esto es muy lindo. ¿Y por qué me gusta? Porque uno dice, Señor,
si yo viví un proceso, si yo he pasado por heridas, si yo he pasado por ciertas circunstancias y me has enseñado tanto, ¿cómo no voy a poder ayudar a otros? Compartir lo que tú me has dado, compartir lo que tú me has enseñado. Y uno dice, wow, son muchas cosas, ¿no? Yo le decía a mi esposo, antier, ayer, no me acuerdo, que él compartió las oraciones. Yo le decía a él, me da como algo raro. Y él me decía, ¿por qué? Le decía, porque compartir tus oraciones es como edificante. Sí, y no solo eso, sino como que, wow, es un pedazo de ti, de algo que tú viviste, que tuviste que sentarte, hacer tus devocionales, llorar en ellos, leer la palabra. Pero qué lindo que después de tantos años, porque son escritas de años, decir qué lindo poder compartirlas, pero es un sentimiento, es bonito, ¿no? Decir, me siento, no sé cómo expresarlo, pero Dios edifica, levanta, que a través de cada palabra y de cada oración tú vas a hacer algo. De hecho, un testimonio, ¿no? De la oración de las entrañas, que más adelante estaremos hablando de ese tema, y dice una líder que ella hizo la oración con sus hijas y Dios la sanó de gastritis. Y yo decía, wow, cómo Dios fue hasta no solo es sanar espiritualmente, sino físicamente. O sea, decir, hice la oración de las entrañas y Dios me sanó de una gastritis. Yo decía, no, Dios, qué lindo es poder ayudar a otros. Y yo creo que este podcast es una manera de ayudar a otros y invitar a quienes nos están viendo, nos están escuchando, para que compartan en sus historias, en sus redes sociales, porque esto va a bendecir a alguien más. Ya hemos tenido testimonio de eso, que lo ponen en su historia y pues por chismosear, tal vez lo han abierto y han quedado capturados y han dicho, ok, pareciera que estuvieran hablando de mí. Entonces es una invitación para que podamos ayudar a otros a través de este programa que sé que va a bendecir sus vidas. Así es. Mira que me encanta algo que voy a leer y tiene muchas cosas de fondo. Cuando ayudamos a otros, estamos haciendo lo que dice 2 Corintios 10, 4 hasta el 5. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas de razonamiento humano. Miren que nosotros a veces quedamos en nuestro razonamiento humano, en nuestros pensamientos, en nuestras propias críticas y no vemos más allá y eso hay que derribarlo, pero las herramientas no son nuestras, son del Señor. Luego dice, y para destruir argumentos falsos, porque a veces nos hacemos falsas expectativas de nosotros mismos, de nuestra familia, nuestro entorno, nos llenamos de cosas en nuestra mente y en nuestros pensamientos que no nos permiten avanzar. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Qué lindo eso. Tenemos que derribar estructuras, porque las armas no son carnales. Así es. Son espirituales y las tenemos. Lo que pasa es que no las sabemos usar. Así es. Entonces, primero tenemos que reconocer que tenemos algo dentro de nuestro corazón. A mi esposo le pasó con su papá. Él decía, yo ya había perdonado, y yo cuando hablaba de él decía, los abandono, como decía mi papá, y yo decía, tú no has perdonado, y me decía, sí, yo ya perdoné. Y pasaron muchos años y luego tiene que haber un encuentro con él para tener un perdón real y decir, lo logré, pero lo logró en la presencia de Dios, con una talanquera que fui yo tal vez, pero que fue el instrumento que Dios utilizó y creo que muchas mujeres necesitan esa talanquera, ese instrumento, esta charla, estos episodios para poder avanzar en sus procesos y decir, yo sí lo puedo lograr, sí soy capaz, el Señor está conmigo, no me va a dejar, es mi papá. Va a estar conmigo y me va a dar y me va a dotar de lo que necesito para salir adelante en toda esta situación. Y esta forma de ayudar es espectacular. Todos los episodios han sido geniales. Creo que ha llegado a muchas mujeres porque es tocar el fondo para poder llegar a una solución de raíz. Así es. Qué lindo, pastora, yo a lo que tú hablas y les digo algo, y es que todo este tema de la orfandad a veces no lo podemos reconocer. No lo sabemos. Es un tema tal vez escondido, es un tema del que no se habla mucho,
es un tema que de pronto no se abarca en muchas iglesias o en el tema cristiano o en el ámbito cristiano, pero es necesario hacerlo porque las mujeres o las personas que nos están viendo, lo que tú decías, necesitan una sanidad de raíz, una sanidad completa que solo el amor del Padre y reconocer a Dios como papá, reconocer al Espíritu Santo con todos los dones y practicarlos, pero saber que podemos ayudar a otros, no solo pensar en primero yo, segundo yo y tercero yo, como lo he dicho otras veces. O lo que tú decías, ay, esa persona no me cae bien, no la voy a ayudar, la miro como raro. No, es que las armas no son, ¿qué? Carnales, sino espirituales, ¿sí? A veces yo soy una persona que a mí Dios me muestra mucho el espíritu de las personas, ¿sí? Dios me ha enseñado cómo ver el espíritu de las personas y a veces yo lo digo, Señor, yo lo veo como una radiografía, como cuando a ti te van te meten a ese cuartico, así mismo Dios me muestra el espíritu de la persona y uno sabe quiénes son las personas que realmente buscan una ayuda y quieren, alzan la mano y dicen, yo necesito ayuda, yo quiero sanar, yo quiero que me ayuden. Y qué lindo es eso. Y uno poder decirle, ven, vamos a comenzar un proceso. No va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana, pero te aseguro que Dios, tu papá y el Espíritu Santo te van a ayudar a sanar y que todo va a ser diferente. Pero eso es lo más importante, podernos aferrar a Él. Ahí es donde está la clave. Creo que ayudar a otros es una manera de agradecerle a Dios. De decirle, Dios, gracias porque tal vez he tenido que vivir cosas difíciles, cosas fuertes, pero si tú permitiste que yo viviera eso, es porque hay gente a la cual tengo que sanar. Hay gente a la cual tengo que mostrarle tal vez qué errores no cometer en medio de ese proceso o tal vez la manera de salir del proceso, porque Dios no permite una circunstancia o un proceso para que se quede ahí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cosas que ustedes han vivido, tal vez la han hablado con otra persona que está viviendo el mismo proceso y usted ha podido ser una fortaleza, sí, ha podido ser un aliento, una respuesta para esa persona y decir, no estás solo. O sea, porque es que no solamente Dios está contigo, tiene que haber alguien a tu lado para ayudarte, para levantarte, como dice una predicadora, amigas parteras. Sí. Necesitamos de amigas parteras, de gente que esté a nuestro lado pariendo nuestro proceso. Entonces, es eso, es ayudar a otros, es nuestra manera de agradecimiento, levantar a otros. ¿Sí? Tú no sabes, a veces no es necesario palabras, a veces una sonrisa, un abrazo le puede cambiar el día, le puede cambiar la vida a una persona. Entonces, nuestra manera de agradecerle a Dios es ayudando a otros. Sí, y qué lindo es ayudar a otros cuando vienen y te cuentan testimonios, ¿no? Sí. Decir, pastora, no sé, estaba en el culto, Dios me dio esta palabra y mira lo que hizo mi familia. Dios restauró mi hogar, Dios me quitó toda ansiedad, toda falta de perdón. Tal vez había un obstáculo, una esclavitud en mi vida y Dios me abrió los ojos. Dios quitó el velo de mis ojos, quitó escamas de mis ojos para poder ver que Él es mi papá, que el Espíritu Santo es el único que me puede ayudar y que si yo tomo la decisión y acepto lo que me está pasando, voy por el camino correcto y Él es quien me va a dar la guía. Y yo sé que hay muchas mujeres que a esta hora nos van a estar viendo, escuchando y pues queremos que escriban sus testimonios, que escriban porque quieren que estemos orando, pero sobre todo también qué ha hecho Dios. ¿Qué ha hecho Dios? Porque tal vez hay muchas mujeres que es muy nuevo el tema, pero sé que va a estar llegando a sus corazones. No, y que somos el instrumento que Dios ha puesto para ayudar a muchas mujeres. Y las mujeres que nos están escuchando, nuestra vida está abierta, nuestra sabiduría de lo que Dios ha puesto en nosotros está abierto para que puedan llegar a nosotras y decir, quiero pasar este proceso con ustedes. A veces somos resistentes, ¿no? Y queremos nuestra propia voluntad, pero el llamado hoy es a buscar la voluntad de Dios y que si nosotras podemos ser ese instrumento para ayudarlas, aquí estamos. Así es, y bueno, darle las gracias a todas las personas que se están conectando, aún las que comparten,
porque las que nos están siguiendo. Las que nos siguen, sí. Y las mujeres o las personas nuevas que van a escuchar estos temas donde Dios y el Espíritu Santo va a renovar sus vidas. Entonces, y que se preparen porque vienen testimonios en vivo. Sí, vamos a tener testimonios de mujeres aquí en vivo. Entonces, yo sé que va a ser de bendición y que va a ayudar mucho más a las mujeres en su proceso. Bueno, y nos vamos a despedir, ¿sí? Dándole las gracias a todas esas mujeres y compartan, o sea, denle el link y compartan, es lo más importante, porque esto no es llenarnos de seguidores, no, esto es de que las mujeres escuchen estos temas y que Dios pueda empezar un proceso de sanidad que no va a ser fácil, que no es de la noche a la mañana, pero créanme que con el Espíritu Santo todo es posible. Y bueno, nos vamos a despedir con nuestro lema, sin antes, porque ese lema tan lindo, y que lo recuerden y se lo aprenden, ¿no? Se lo aprendan, perdón. Ese lema que dice: recuerda, mujer, que tu voz tiene poder y tu virtud tiene un propósito. Gracias por conectarte a este episodio. Sé que el Espíritu Santo de Dios obró en tu vida, en tu corazón, en tu casa, en cada área. Así que dale like, comparte con otros este episodio. Comenta lo que Dios ha hecho y escribe tus testimonios. Gracias, te bendigo.